veces que uno está encantado de hablar de algo que le gusta muchísimo, y es lo que me pasa con la tercera temporada de la unidad Kabul, porque vi la primera, me entusiasmó, vi la segunda, ya no sabía qué decir, vi la tercera y dije, ¿y ahora qué digo yo de la tercera? Sé que no se debe ser fan de algo que luego vas a hacer entrevistas y tal, pero me da igual, me conocéis hace muchos años, cuando me gusta una cosa me gusta y cuando no, pues procuro no hablar de ella, ¿no? Y más si es español. Pero en este caso, hablar de la tercera temporada de la unidad es un auténtico placer. Primero felicitar a todo el elenco de actores, todos, porque están todos en estado de gracia, absolutamente todos, hasta los figurantes, se lo decía a las dos protagonistas que tengo aquí. Y por otro lado, todo el arte que tiene la peli, da igual donde se haya rodado. El espectador tiene que creerse desde el primer momento que están en Afganistán, que están en Kabul, y a partir de ahí entramos todos, absolutamente todos. Me da igual dónde esté hecho, sino cómo está hecho. Los guiones son magníficos, había que combinar el thriller, que lo es y lo sigue siendo muy potente, y quizá la más potente de las tres en eso, con toda la descripción de personajes que viven momentos ya no de angustia, sino de auténtico terror, porque lo peor es cuando te sientes impotente y ante esa situación surgen todos los miedos y no sabes qué hacer. Solamente tienen claro una cosa, reencontrarse, salvar al máximo posible y sobre todo salvar a los que conforman esa unidad. Arrancan en Afganistán, tienen que ver o están viendo que hay un movimiento terrorista que puede actuar en Europa. Y en ese momento vemos como todo se va al garete por la entrada de los talibanes y por supuesto todo lo que pasó en Kabul, que parece que fue hace muchos años, ha sido hace nada y hemos dejado de hablar de ello, pero el drama sigue ahí. Es todo tremendo lo que está pasando y a veces Occidente, como tantas y tantas veces, mira hacia otro lado, y eso me pone de los nervios y me hace golpearme la conciencia. Eso lo cuenta, y cuenta también el esfuerzo de una mujer que ha dejado la poli, la unidad, que está haciendo un trabajo ejecutivo, que no es feliz, se le nota en la mirada, y que va a tomar las riendas como sea, porque no va a permitir que sus compañeros se queden ahí atados, sin saber lo que hacer, porque no sabe lo que hacer, no sabe con lo que se va a encontrar, y lo que se encuentra es terrible. Así que sí se inicia la unidad tercera parte. Kabul va a caer, tarde o temprano, hay que asumirlo. Paramos, puede que haya francotiradores. La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate. ¿Y quién va a llevar las negociaciones allí? Señores, esta es la zona militar del aeropuerto. Quiero ponerme al tanto cuanto antes. Mariana Álvarez, Natalie Poza, Somos la misma persona. ¿Cómo estáis? Muy contentas de estar aquí contigo hoy, que estrenamos. Ya, la verdad que sí. Natalie la tenía las 3 temporadas. A Mariana no, porque tenía la mala suerte de que estaba rodando, estaba haciendo alguna cosa y no he coincidido. Pero he coincidido con otros actores, así que tenía muchas ganas, Mariana, de cerrar el ciclo, que no se sabe, porque en la primera decían, no, se ha cerrado. En la segunda decían, no, está totalmente cerrada. Y en la tercera, bueno, yo creo que ya está, pero Dani le sigue dando a la cabeza, los responsables de la unidad dicen, vamos a ver qué pasa, y bueno, pasará un tiempo o no, pero se vuelve a la unidad. Ojalá, te lo digo, porque hay muchas historias que contar. De momento nos quedamos con esta tercera. Decía que es un trabajo muy, muy duro el de esta tercera temporada, porque siempre la unidad está en situaciones límites, pero esta vez no pueden controlar nada, ni movimientos, ni saben lo que van a hacer, es todo al momento, y cualquier decisión, tanto en tu personaje que está en el aeropuerto intentando todo lo posible retrasar los aviones de vuelta para encontrar a sus compañeros perdidos y secuestrados, y luego el personaje de Marianne, el personaje del colaborador afgano, que fue marido del personaje de Natalie, que ha huido por las montañas, y otro de los personajes principales, la policía árabe también, que está con vosotros en una situación extrema. Y eso hay que llevarlo desde el primer momento al extremo, y vivir todo en una situación que no sabéis si vais a morir
morir, si no vais a morir, si vais a poder llegar, si no vais a llegar. Uf, ¿cómo se vive eso, Marian? Como actriz y como persona también. A ver, nosotros siempre decimos que los personajes sufran no quiere decir que nosotros suframos, ¿no? Esto es importante porque realmente ha sido una temporada dura pero muy gozosa de rodar. Ya no solo por lo que tú dices, ¿no? Lo que era bastante impresionante ver todo lo que había alrededor, de vestuario, de localizaciones, era muy imponente. Y sino tanto por lo que estábamos contando. Que cuando uno piensa que está haciendo algo realmente necesario e importante, en lo profundo que es, también se lleva mucho mejor. Y luego sí, lo que tú dices requería que estos personajes que están viviendo todo al límite, requería de entraña y de meterte con todo. Porque también había algo de lección en los demás compañeros afganos, como tú bien dices, que también colaboran en la serie, que son, aunque nunca han actuado antes, para mí son actores y actrices muy grandes, y cómo ellos, que tan pegados tienen esta realidad, que lo han vivido de una manera tan dura, quizá mucho más dura de lo que se cuenta, y el arrojo que tienen en contarlo, y cómo se han implicado con esa valentía, pues tú tenías que estar también a su altura, no había otra. Entonces ha sido un rodaje muy intenso, pero también eso, por estas experiencias que te cuento, esta conexión, estas historias que te contaban, ese era el pasaporte para estar en Afganistán. Ellos nos daban el billete de ida a Afganistán con sus vivencias y con su manera de interpretar. A mí me impresiona mucho el personaje de Natalie, ese tempo que tiene que tener, y ese temple, por un lado, el corazón se le desborda, que no sabe que ha sido el padre de su hija, con sus compañeros, que para ellos es fundamental, y lo hemos visto en las 3 temporadas de La Unidad, que es recuperarlos, no dejar que se pierda ninguno. Y por otro lado, tiene que luchar con toda la burocracia, que aunque las embajadas ya se iban todas, todo tenía sus límites, todo eso había que luchar contra todo ello, y no perder la calma, aunque había momentos en que se hubiera tirado al cuello de cualquiera de los que están ahí. Sí, controlar eso, porque eso es muy fácil cuando lo ves. Sí. Vamos, lo vemos y dices, mira, es lo normal, pero hay que hacerlo. Sí, también es el disfrute, y luego es curioso, ¿no? Cuando vi los capítulos que veo a Carla que tira cosas y el móvil, el pega patadas, y creo que en parte también era esa sinergia que se produce con una misma, ¿no? De qué hacer con esa energía, porque están más impotentes que nunca. O sea, controla menos que nunca. La incertidumbre está servida para todos. Y eso es lo maravilloso de esta temporada, yo creo. Que estamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? El instinto de supervivencia se dispara para todos, para occidentales y para los que llevan ya viviendo así desde el principio de los tiempos, ¿no? Y ellos van... Tanto el personaje de Michelle como sobre todo se ve con él y con mi personaje, ¿no? Con esta cosa occidental de todo se puede intercambiar por algo. Si yo te doy tú me das. No, llevo un reloj importante, intento quedar bien con una compañera afgana, pues le traigo comida decente y claro, ellos te dicen no, a mí aquí el tiempo es de otra manera y aquí todos estamos de igual a igual, ¿no? Entonces creo que hay algo muy interesante de colocarnos a todos allí, en el origen del problema, y ver cómo el aparente control que tiene esa unidad policial allí no funciona, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo parte de cero Carla. O sea, cuando llega a Kabul llega muy segura, ¿no? Ella piensa que va a llevar las negociaciones y que eso va a ser rápido, pero no es así, se encuentra con muchísimos imponderables, todo se va complicando cada vez más, e incluso cuando cree que lo tiene atado, incluso por ejemplo, hay una escena maravillosa con Marian, que es de los momentos favoritos míos de mi vida en ficción, donde estoy convencida de que me la voy a llevar de allí, ella está empeñada en que de allí no nos vamos, si no nos llevamos al último que hace falta rescatar, y ves como ya tu capacidad de negociación, tu capacidad diplomática, todo se desmorona, ¿no? A mí esa tensión que se provocaba incluso medio improvisando, porque muchas veces esos diálogos, por muy bien que suenen, no estaban ahí, ¿no? Entonces yo creo que nos lanzó Dani también de la Torre a
al ruedo de una manera, con una confianza brutal en que sabemos hacerlo, pero que al mismo tiempo te dan ganas de decir, oye, que no, que es que no estamos en la policía, que esto es ficción, ¿no? Pero hay algo muy arriesgado en la manera de rodar y de afrontar esta entrega que tenía que ver con creernos realmente que podíamos salir de esa situación con las artes que ya se supone que tenemos de los personajes, ¿no? Se ha confundido un poquito la ficción y la realidad, desde mi punto de vista, por momentos. Extraña, ¿no? Pero porque, ¿sabéis qué? Que yo creo que en las 3 temporadas tienen algo en común, que es la verdad. Sí. Esta serie está trabajada desde la verdad, por eso la hace una de las mejores series españolas de todos los tiempos. Está trabajada desde la verdad. Los personajes tienen que ser reconocibles, aunque no sepamos el españolito medio, estamos hablando aquí, las labores que hacen estas unidades antiterroristas. Luego, cuando lees prensa, ves los atentados que ha sufrido España por parte del yihadismo, etcétera, te das cuenta de que la policía española, las unidades españolas son muy buenas, una de las mejores de Europa, etcétera. Pero eso había que llevarlo, como tú dices, a la ficción y crear una realidad, y que son personajes de carne y hueso, con todas sus mochilas y evidentemente con todas sus carencias y medios para poder llegar a veces, si eso pasaba en las 2 primeras, y pasa fundamentalmente en esta tercera, en que todo está desbordado, que incluso el gobierno no puede ayudar demasiado porque todavía no se ha establecido el gobierno definitivo en Kabul, en fin, que era bastante complicado. Y la serie vuelve a respirar verdad, ¿no? ¿Cómo se hace esto desde la verdad? Marian. Bueno, yo creo que estamos en un punto con esta serie que, claro, nos conocemos muy bien, venimos de 4 años interpretando estos personajes, y yo siempre digo, el conocer te da libertad, porque ya no estás tan encorsetado en hacer real este personaje, estos policías que nosotros tampoco conocíamos y que son muy especiales. Y ya desde el principio eso, eran policías, pero realmente son personas normales, pero se dedicaban a detener terroristas, que no es poca cosa. Que eso yo creo que es darle la vuelta, porque si tú interpretas a un policía ya vas al cliché. Y aquí interpretábamos a unas personas que se dedicaban a salvarnos la vida al resto de la sociedad. Y aquí pasa por al contrario, porque aquí les despojamos de la placa. Aquí pasamos de los policías a convertirlos en ciudadano más, con los peligros que tienen cualquiera que le pase eso tan horrible que les está pasando. Aquí no hay placas, aquí ya no somos policías. Miriam es un poco correosa, todavía lo intenta al principio, tiene estas teorías de no, esto va a pasar porque yo lo sé, porque esto se negocia, porque el dinero no sé qué, y es el personaje Fariba Najwa la que le dice, estamos en Afganistán y aquí las reglas son otras, no te equivoques. Que es como visionaria, ¿no? Ella. Totalmente. Quizá tiene que ver con que ese personaje, como viene de un origen parecido, ¿no? Ella habla perfectamente Dari y la vemos que se mueve muy bien. Quizá por eso entiende algo, porque algo lleva en su ADN de eso. Nosotros venimos del occidente, venimos como los salvadores, yo entiendo, yo sé. Sí, y pero no tenemos... no vale nada de eso. Y al final los convertimos en unos ciudadanos más. Hay una cosa para mí que me parece que tiene mucha madurez, como después de 2 temporadas contar eso me parece brutal, no se suele ver, creo, en ficción, y es que nadie está exento de la catástrofe y de la pérdida, ¿no? Y creo que es bonito también compartirlo con el público, ¿no? Ayer me decía alguien muy sabio que al filo de lo imposible empieza la vida, ¿no? Y es decir, contar esto, que todos los que se suben a esos aviones que evacuaban personas, todos se dejan algo detrás, ¿no? O sea, tú puedes salvar tu vida, pero pierdes. Incluso Carla, cuando deja Madrid y se va a Kabul, se deja a su niña, a la que ha prometido que esto no va a volver a pasar. Marian tiene un bebé. Lo discutimos con el personaje de Shabnam, la afgana, ¿no? Que dice, vosotros no tenéis ni idea de lo que se sufre aquí, pero todo el mundo tiene algo que perder, ¿no? Y de alguna manera creo que... nos muestra una realidad que sigue estando ahí y con la que perdemos todos, ¿no? Hasta los que están en los gobiernos y no hacen nada, no sé si se lo plantean, pero a mí me parece muy, muy interesante plantar eso, ¿no? Decir, joder, por más ficciones que contemos, esto sigue contando, sigue hablando de esa pérdida que nos constituye a todos. Claro, porque
Es que todos tenemos algo en común, que somos seres humanos, Exacto. con distintas costumbres, actitudes, forma de vida, evidentemente. Pero por eso decía yo al principio que para mí es un mazazo esta unidad, aparte de todo lo que cuenta y cómo lo cuenta, y muy entretenida, porque no te deja respiro, es que plantea algo que está ahí, que es Kabul, que lo hemos visto en los telediarios, pero que de pronto se deja de hablar de todo lo que está pasando y sigue siendo muy difícil salir del país. Las mujeres siguen oprimidas al máximo, se les ha quitado todo tipo de derechos, derechos y no golpeamos a esa sociedad, no permitimos que de alguna forma voluntariamente podamos acoger los distintos países de Occidente a esas gentes que quieran salir de ese país. Es decir, que se les dé una oportunidad, que de alguna forma es lo que tu personaje lucha en esta serie por otras cosas, que es la supervivencia, pero el personaje de ella sí lucha, y cuando llegas dices, quiero que salga el máximo número posible y no me voy a ir si no se llena el avión. Sí. Y tú en un principio lo mismo, o sea, quieres que ese máximo, y todo eso es imposible. Es imposible porque los gobiernos van a su cupo, a su forma, a su burocracia, que es complicado. Además, como tú dices, el trueque entre los rusos, no sé qué, que es tremendo, pero que eso estoy convencido que es una realidad pura y dura, para poder llegar a acuerdos como los que se formaron con la salida de gente de Kabul. Y eso está muy bien contado. Sí, para porque que no olvidemos, cada vez que veamos la serie, que no es una anécdota, ni una situación ficticia, eso es real. Ocurrió y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Ese es el drama real. Claro. Claro, es que los medios de comunicación ofrecen una posibilidad de ver todo eso desde un punto de vista muy mental. Por eso se nos pasa o de alguna manera no cala, ¿no? Pero hacer una ficción, no de una manera castigadora, sino que realmente el espectador pueda mirar el mundo a través de los ojos de todos los personajes, desde todos los escenarios posibles, ¿no? Y poder acercarte a esas mujeres que un día salen a la calle y ven que las calles fuera del portal de su casa están copadas por hombres armados, ¿no? que matan y torturan y secuestran y invaden tu ciudad y que no puedes ir a trabajar al hospital y que no puedes llevar a tu hija al colegio. O sea, poder verlo de cerca y entender, ¿no? de dónde huyen todas estas personas que llegan huyendo de ese horror. Creo que de alguna manera lo hablamos constantemente, ¿no? Nos hace abrir la mirada, tomar conciencia y poder mirar un poquito más allá de lo que nos cuentan en el televisor de una manera, pues fría y mental, ¿no? Que es ponernos en la piel de los demás y saber que eso está ahí. Es como los personajes que secuestran a la unidad. Les mueve solamente el dinero, claro. No les mueve más, les importa un pepino ideas políticas y tal, y la vida, y eso lo cuenta muy bien, no tiene ningún valor para ellos, pero ni siquiera para ellos mismos. Y eso está muy bien contado, porque estos personajes están al límite mental de no saben si la siguiente vez que les sacan fuera les van a matar. Claro, no saben si van a continuar con vida al minuto, que eso... Esto es terrorífico. Aunque yo no estoy muy de acuerdo, porque en el caso de los mujahidines, en este caso, ¿no? Que son los señores de la guerra, que están en guerra contra los talibanes, que allí, claro, hay un follón. En realidad lo que les mueve a estos personajes es el miedo. Porque están también viviendo una situación límite, quieren huir, porque los talibanes, en cuanto les cacen, les van a matar. Entonces ellos hacen, claro, al final se convierten en los mismos salvajes. Una barbarie, claro, es una barbarie continua, es el dominó que se va cayendo las fichas y van, ¿no? Una detrás de otra. Entonces, claro, necesitan el dinero para huir, para pasar la frontera, para que los otros no les cacen. Están casi en la misma situación. Y al final el miedo te hace hacer cosas terroríficas. Claro. Ahí está. Cuando hablaba Natalie, me acordaba de muchas secuencias de la serie en que los propios afganos, sobre todo las mujeres, no entienden muy bien. Algunas sí, el personaje de Fariba lo tiene muy claro, pero por ejemplo la hija, es curioso que todo su gran problema es que no puede jugar a baloncesto. Claro, porque viene de otro lugar. Claro, es su lugar, no entiende lo que le dice la madre, no entiende el miedo, no entiende el miedo de los personajes adultos. Claro.
ante algo que va a ser mucho peor, evidentemente, de que no te permitan o que no puedas jugar al baloncesto, y que los pocos derechos, pocos, porque tampoco es que tuvieran tantos, los pocos derechos que habían conseguido como gente joven, etcétera, se van a ir al garete. Por eso, cuando van a se supone que una manifestación, se encuentran sin nadie, y es totalmente desolador, Claro. porque el miedo vuelve a estar presente en la sociedad, ¿no? Sí. A mí esa secuencia me fascina por el detalle de que es el momento en el que ella tiene un burka guardado, ¿no? Ahí viene la discusión, Sí. en el que ella saca, porque como el que saca la caja de zapatos que tenías guardados para las bodas, ella Tú sacas saca el burka, el burka. que se lo piensa mucho, pero sabe que no tiene otra opción si quiere avanzar. avanzar. Y es la hija la que le dice, no te pongas eso es una humillación. Y es la madre que dice, no tienes ni idea De lo que nos tú viene. has vivido muy bien y esto es a partir de ahora va a ser así. Y no hay otra opción. A mí esa secuencia me claro. fascina, me Sí, parece preciosa. Eso es lo que te decía, ¿no? Que va a poder ver la gente lo Los que no se detalles, cuenta claro. en los medios, ¿no? Lo que nos cuentan estas mujeres. Me estaba acordando también de lo que ha pasado en Irán, ¿no? Hace poco una actriz iraní que ha tenido que huir y que ahora vive en Francia, la protagonista de Holy Spider, ¿no? Sí, Decía por ejemplo. maravillosa película, pero claro, en Irán están... Es que da hasta pudor decir mejor, pero... Las mujeres salen, decía ella, yo tengo esperanza porque las mujeres salen a la calle y los hombres están empezando a acompañar a las mujeres, dice. Eso ya para mí es revolucionario, ¿no? En Afganistán ni eso. Han cerrado, creo, la última biblioteca donde podían ir las mujeres que ya no a pueden leer. estudiar ni nada. Nada es. Y eso también es producto del miedo. En Holy Spider se ve muy bien también, ¿no? Claro. Como el miedo, el fanatismo religioso lleva a que se amordace siempre a la mujer. Y la generosidad del pueblo. Sí. Me gustan mucho los padres, los Sí. abuelos de esta chica. Bueno, ahí está la belleza de la serie, perdona que te interrumpa, exacto, ¿no? Esos pequeños detalles, pero que son magníficos. destellos de amabilidad y de amor Y de que, verdad, o sea, que salvan a como- la humanidad. Por ese lado, los que viven en la ciudad, cómo son generosos, Sí. que se vayan los hijos, que Sí. tal, no importa, yo ya muero, ya he vivido mi vida, Sí. y se sacrifican a favor de que sus hijos puedan tener una vida en libertad. Sí. Y el personaje que huye, que se va a encontrar en un pueblo generoso. Mucho. Sobre todo la aventura con el niño me El parece niño de una belleza. además el niño es precioso. para comer. Y ese niño, ayer se lo preguntó un periodista a Michelle, ¿no? ¿Qué habrá sido ese niño? Y dice, es muy fácil, vive en Alemania y ha vivido algo muy parecido. Es decir, que todos los personajes que nos fascinan tanto son personas que han vivido situaciones. Claro, este niño estuvo secuestrado por los talibanes porque estaban buscando a su padre. Y le secuestraron a él. Y se lo ha pasado fenomenal rodando. O sea que había otro chico que me escribió el otro día también, porque está, gracias a CEAR, a la Comisión Española de Apoyo al Refugiado, pues está trabajando en España y tiene novia y me lo contó y tal, cuando estrenamos y tal. Tiene 20 y pocos y vino un día a hacer una escena, una secuencia, un niño fantástico, un niño, bueno, es un niño, pero es que huyó con 16 años solo, a pie. Y no sé cuántos países atravesó y bueno, pues su familia está allí y él, pero no te lo cuentan desde un lugar, somos nosotros los que desde la impotencia sufrimos mucho. Ellos están ocupados en caminar sobrevivir. un pie delante del otro y tirar para adelante, ¿no? En aprovechar. En sobrevivir. Pero son historias que creo que es muy... Yo me siento muy orgullosa de que las visibilice. Pero para Exactamente. que veas, cuando hablábamos de la tercera y los miedos que os surge a veces como Sí. actores, de se entenderá, Sí. no se entenderán las secuencias que no son de acción, etcétera, Sí. para que veas que nos cala, que lo entendemos Sí. y que entramos en la profundidad de todo lo que se plantea en los guiones. Y en Es que la es muy serie. fácil caer en algo como no sé, paternalista o No, hacer una ficción. Entonces no. uno se preocupa porque hay una responsabilidad mayor. El disfrute es enorme. Yo cogí esos guiones también con mucha... Igual me pasó con la segunda, era de wow, qué bien, ¿no? Vamos a zambullirnos en esta catarata. Pero hay una parte que es una responsabilidad precisamente porque estás hablando de una realidad muy delicada que está a la vuelta de la esquina
y que no quieres frivolizar con eso, ni colocarte por encima tampoco, ¿no? Tampoco sufrir más que ellos. Claro, Me gusta exacto. ese tema, que hay un mundo y dices, sí, no, qué horror, Cuidado, pero claro, sí. hay que tener cuidado, que tampoco somos aquí ahora vamos a sufrir más que ellos porque Claro. hemos hecho esta ficción y nos ha tocado. No. No, es que ellos viven una realidad diferente. Pero también vosotros como personaje vivís otra realidad. Claro. Y una realidad no por ello no tan igual de cruel Claro. e igual de extrema desde otro punto Sí, de vista, claro. pero los personajes viven una realidad totalmente extrema. Sí, pero a mí me gusta del momento que se plantea de, ahora venís aquí el Occidente Salvador bueno, y ahora sí. nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Claro. Es como, claro, tú estás ahí y siempre tienes la esperanza de que vendrá tu país Salvador y te sacará de ese agujero. El problema es que ellos no tienen esa esperanza. Claro. Que es lo más Hay una jorobado. secuencia en el avión, no voy a decir cuándo ni cómo, en que se ve muy claro cómo acaban los personajes. Vuestros personajes no sonríen. Es No que es lo que te sonríen. decía al principio, no hay Ellos ninguno que no sí deje tienen algo miradas atrás. de esperanza. Sí. Es distinta la mirada de unos y la mirada de otros. Sí. Y ahí yo creo Y que hay está muy bien pérdidas para reflejado. todos. Y hay pérdidas Hay quien se absolutamente queda para todos. atrás. Has visto, y además solamente por lo que han visto Exacto. es imposible acabar como si fuera eso un cuento de Navidad, ¿no? Yo creo que lo que ha visto Marianne, ya lo hemos hablado muchas veces, no sé cómo va a sobrevivir Esta fuera mujer, claro. de estar ingresada en ¿Cómo algún llega a centro. España esta mujer después de Claro. haber vivido todo eso? Haber vivido el es- horror, y Carla quizás no llega a todo eso, pero han vivido situaciones muy extremas. Están muy entrenados para ello, es cierto. Sí, pero pero al yo final creo que- nada es comparable con lo que uno ve, ¿no? Yo creo que ese personaje, cuando vuelva a España, yo me lo planteaba al final de la serie, digo, con lástima que a lo mejor hay o no hay en la cuarta. Digo, este personaje no puede volver a una multinacional. Lo que ha vivido ya es tan Carla. tremendo, Carla, Sí, no, que yo no ya no creo. la veo en una multinacional. Es sé que no la veo. veíamos ni desde el Ni de- A mí me encantó empezar así, porque, y lo hablábamos con Beto y Dani, ¿no? Es muy importante en poco tiempo, porque en estas series hay que contar muy rápido, pero ser muy certeros. Se la tiene que ver desubicada, marchita, aburrida, rodeada de señores que le dicen lo que tiene que hacer, a una tía que aunque esté equivocada, pertenece a otro mundo. Es como, a mí me recuerda mucho a los activistas, ¿no? Sí. Hay algo de gente que está hecha para estar en el centro del peligro, que aunque saben que no van a cambiar el mundo, necesitan contarlo. Y si no contarlo, allá donde hay una vida que salvar, ahí que van. Y por otro lado, pertenece a la unidad, la lleva pegada a la piel, es hija de policías, es que lo tienen integradísimo. Yo siempre lo cuento, que sería mi alter ego. Bueno, cuando pierden un compañero, en las fotos de los WhatsApps, en sus perfiles están sus compañeros, ¿no? Lo sufren mucho, pero siguen trabajando, ¿no? Vuelven y vuelven. Y creo que además, cuando uno sirve para algo y descubre para lo que ha venido a este mundo, por mucho que duela, quiere seguir haciéndolo, ¿no? Eso me parece muy poderoso y muy inspirador. Para mí es lo que más me inspira al personaje. Estamos ya en la media hora, tengo que decir, ¿cómo se Qué me pasa pena. el rato? Quiero dar las gracias por muchas cosas, pero fundamentalmente gracias a ese corazón y a esas tripas que tenéis para hacer personajes así. Si no lo hacéis desde la verdad y desde las tripas, como digo yo, la unidad hubiera sido otra. Y si vosotras no tenéis eso, como actrices, apague y vámonos. Nos vamos a una multinacional Ya, a o sea, poner sellos. porque a otra cosa- fichar. Sois generosas, muy generosas, como personas y evidentemente como actrices. Sin Muchas esa gracias. generosidad no llegaríais al grado de excelso que habéis logrado en esta parte y en casi todos los trabajos que os he visto. Yo creo que no es un trabajo más para guardar en la mochila. Tú creo que dijiste en una entrevista a Natalie que la vuelves a meter en esa mochila, como tantas otras mujeres que te han acompañado a lo largo de la Que vida, llevamos de muchas la serie, señoras dentro. Es y una que frase de lleváis. Carmen Machi, pero me gusta Pues mucho. es una frase muy buena de Carmen. Maravilloso. Y Se yo creo que quedan María dentro. se la puede aplicar igual. Sí, Ha sí. tenido mujeres maravillosas, intensas, duras, y sigue siendo una de las metas de vuestro trabajo. Y yo añadiría salvavidas también, estas También. mujeres, ¿eh?
Sí. Sí, porque con Porque ellas lleva- aprendes y a manejarte mucho mejor en este mundo. Claro, porque os lleváis el pozo. Nos han pasado muchas cosas a las dos desde que hacemos esta serie. Que es que esta serie Nos ha sacudido mucho. nos ha sacudido a todos los niveles. ¿eh? Yo estoy convencido que cuando pase un tiempo podremos volver a la unidad y volver a recuperar de alguna forma lo que fueron esos personajes, esas mujeres que interpretasteis, porque son mujeres de verdad, no son personajes. Me gusta creer que esas mujeres existen, existen. que van a existir. Ojalá que- lo que no exista sea lo que se combate. en Lo que se combate. Ojalá. Desaparezca, claro. Eso sería lo más bonito que podría pasar en Pero esta vivimos vida. en un mundo, querida, ahí tenemos la guerra de Ucrania, por ponerte un Por eso- ejemplo. y o tantas otras. Y tantas otras que desconocemos. Y hemos tenido la guerra ahí en los Balcanes, a 2 horas de vuelo de España, y poco hemos hecho. Sí. Es decir, más que asistir a la masacre que se convierte en cualquier guerra. Bueno, vamos a despedir con una sonrisa simplemente porque no os podéis perder en Movistar La Unidad, la 3ª temporada, La Unidad Kabul. Cuando la veáis vais a poder discutir con amigos que la hayan visto ya. No permitéis que os cuenten nada, en por absoluto favor. nada, que no os hagan ningún spoiler. Nosotros hemos procurado hablar de los personajes, de Sí. situaciones, sin contaros secuencias claves que hay que ver para disfrutarlo o no. No es una serie disfrutona, ojo. Es una serie que te apasiona, pero no te hace disfrutar. Además son porque- capítulos más cortos. Sí, son un poquito son más cortos, más son de Con lo cual 45. va como un tiro, sí. No. 3 eh, capítulos se ven en 120 Yo minutos. se lo dije a Natalie, digo, no la voy a ver entera, porque yo me pongo, sobre todo cuando te trabajo, me veo los 6 episodios Claro. y luego lo Claro. tengo tal bombardeo Claro, que no, claro. y Que dije no se puede 3, digerir. y al día siguiente me vi los otros 3 para disfrutarlo. Muy bien. Como 2 Y- pelis. Sí, y os lo he dicho antes, cuando pase un tiempo retomaré esta 3ª, porque cuenta tantas cosas, hay tantas secuencias, hay tanto que estoy convencido de que me he perdido cosas. Y estas películas merecen la pena, y perdón que lo llame películas, son series, ya lo sé, pero es como una A mí película. me gusta pensar que son pelis. Me dan a la conciencia y de vez en cuando me viene muy bien para quejarme de tonterías todo el santo día. Así que, Ya me da mucho gusto escucharte. Sí, Es qué muy bien. transformador. Sí. querida, un besito muy fuerte, sabes que te quiero mucho, Natalia. Yo a ti. Y también a ti, Mariana. Bueno, No te sientas celosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Y mucha mierda para todo lo que venga. Pues gracias. Gracias.